Una cosa que nos acordó Álvaro es que tenemos que grabar esta reunión. Vamos a ponerla en YouTube para los que no pudieron estar aquí. Y aparte queda como un registro de todo lo que estamos presentando. Entonces, voy a volver aquí a la presentación. Bueno, bem, a ideia da Fundação Roble do Sul tem a ver com profecias e expectativas que a igreja e os profetas da Igreja Restaurada têm em relação ao nosso continente. Por exemplo, isso aqui que disse Joseph Smith. Ele disse que esta igreja encheria a América do Norte e a América do Sul. E também disse que todas as Américas são Sião de norte a sul. Uma coisa importante é que em 1925, Melvin J. Ballard, do Quórum dos 12 Apóstolos, estabeleceu a missão sul-americana em Buenos Aires. E assim a igreja se estabeleceu em nosso continente. E ele esteve 6 meses aí, pregou o evangelho, liderou essa missão. Ele deixou uma bênção e uma profecia para a América do Sul. Ele dedicou o continente sul-americano para a pregação do evangelho, nesse parque 3 de fevereiro, em Buenos Aires, em dezembro de 1925. Vocês podem ver ele aqui acompanhado do Ray L. Pratt, dos 70, com alguns salgueiros chorões. Infelizmente, essas árvores não existem mais, mas o parque ainda existe, e nós vamos mostrar um pouquinho algumas fotos desse parque atualmente. Esse monumento foi colocado no local aproximado onde ele teria feito a oração dedicatória e foi copiado um trecho do que ele falou, onde ele pede ao Pai Celestial: abençoa os presidentes, os governantes e os dirigentes desses países sul-americanos. Rogamos que sejam abençoados ao administrar os assuntos de seus diversos cargos, para que grandes benefícios cheguem às pessoas, que a paz reine nestas nações, que tu fizeste livres mediante tuas bênçãos aos valentes libertadores destes países, que impere a retidão e que prevaleça a plena liberdade para a pregação de teu evangelho. Então, a gente vê aqui alguns pontos essenciais dessa oração e que tem a ver com a missão e o propósito da nossa fundação, Roble del Sur. E por que esse nome Roble? Vem do espanhol carvalho, porque em 4 de junho de 1926, o elder Melvin J. Ballard fez uma profecia ao despedir-se da missão sul-americana. Ele disse: a obra do Senhor se levará a cabo aqui de forma lenta por certo tempo, tal como um carvalho cresce lentamente desde um bulbo. Não florescerá de um dia para outro como o girassol, que se desenvolve rapidamente e logo morre. Os milhares se unirão à igreja aqui. Esta terra será dividida em mais de uma missão e chegará a ser uma das mais fortes do reino. A obra é agora muito pequena aqui, mas virá o dia em que os lamanitas desta terra terão sua oportunidade. A missão sul-americana será uma potência na igreja. E é interessante que a dedicação, a bênção para a América do Sul foi em 1925. 90 anos depois, em 2015, foi fundado o grupo Roble Sud, na Argentina, que é o precursor da atual Fundação Roble del Sur. Esse grupo fez muitas atividades nesse tempo, inclusive essas conversações indispensáveis, que eram presenciais ou virtuais, onde convidavam-se membros e não membros da igreja para expor sobre temas importantes para a sociedade, desde educação, saúde pública, liberdade religiosa, valores familiares, etc. E isso aqui é interessante, que foi falado também numa conferência geral da igreja, pelo elder Garrett W. Gong. Desde 1998, mais membros da igreja viveram fora do que dentro dos Estados Unidos e Canadá. Até 2025, prevemos que haverá tantos membros da igreja vivendo na América Latina quanto nos Estados Unidos e Canadá. A coligação dos fiéis descendentes do patriarca Leí está cumprindo a profecia. Então,
é interessante isso. 100 anos depois daquela bênção e daquela profecia, e 10 anos depois da fundação do Grupo Roble, isso vai estar acontecendo aqui. Então, nós estamos vivendo esse processo. Vou mostrar um resumo dos seminários anteriores que já realizamos, que foram 4. Em 2018 foi feito o primeiro, o tema era Nossa Religião na Esfera Pública, e o Elder Christofferson foi o orador principal. Vocês podem ver algumas reuniões, algumas fotos desse seminário, onde a gente se reunia para ouvir exposições, palestras, e também nos dividimos em grupo. Visitamos o Parque 3 de Fevereiro, onde foi feita aquela dedicação para a América do Sul. Aqui em 2019 foi feito o segundo seminário, o tema foi Princípios para o Desenvolvimento Pessoal e Social. O orador principal foi o Elder Benjamin de Hoyos, que era o presidente da área América do Sul. Aqui mais algumas fotos desses momentos. É importante lembrar que o seminário tem as palestras, os debates, mas também tem momentos informais, onde a gente conversa, a gente dialoga, e tem exposições de diversos tipos, né, de diversos assuntos. Isso tudo é muito interessante. Em 2020 tivemos uma edição diferente do seminário, foi virtualmente, e uma das reuniões que tivemos do seminário foi junto com o LDS Euroseminar, que estava acontecendo na Europa ao mesmo tempo. Então, nos juntamos no Zoom com eles, e o presidente M. Russell Ballard, o neto do Melvin J. Ballard, foi o nosso orador principal. Tivemos também aí o Elder Ruben Aliot, que é a autoridade geral da igreja, e foi um dos fundadores do Grupo Roble. Em 2022, ano passado, tivemos o 4º seminário com o tema Arte de Construir Pontes. A oradora principal foi a irmã Ruth Rayland, que não é somente a esposa de alguém importante, ela também é importante. Ela é Senior Fellow do Centro Internacional de Estudos de Direito e Religião da BYU. Tem algumas fotos com ela, com outros oradores. Vejam que nem todos os palestrantes são da nossa igreja, muitos são de outras denominações, mas que participam também porque temos interesses em comum. Visitamos outra vez o Parque 3 de Fevereiro, e agora o tema que mais nos chama a atenção hoje, que é o Seminário Sul-Americano 2023. O tema é Nossa Mordomia para com as Criações de Deus. O local é a área metropolitana de Florianópolis, Brasil, e por isso já é interessante, porque todas as edições anteriores foram em Buenos Aires, Argentina, agora vai ser no sul do Brasil. As datas: o seminário vai acontecer de 17 a 20 de outubro de 2023, certo? Essas datas já estão definidas. O tema desse seminário foi inspirado nesse discurso aqui, Nossa Mordomia Terrena, do bispo Gerard Cossé, bispo presidente da igreja. Eu não vou explicar muito isso, porque no final, Romana, que é a presidente da fundação, vai falar mais sobre esse tema. Os requisitos para participar do seminário. Apesar de que a fundação ela quer alcançar todas as pessoas da América do Sul, para esse evento especificamente temos limitações de logística, financeiras, etc. Então, temos que adotar alguns critérios para limitar esse evento. Nada impede que outros eventos a gente possa incluir mais pessoas, fazer reuniões virtuais abertas ao público também, mas para esse precisamos ter alguma delimitação. A primeira é ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A segunda, residir na América do Sul. A terceira, ter entre 25 e 40 anos de idade. E o quarto, ser um profissional graduado ou estar estudando alguma carreira ou equivalente. Essa última é bastante aberta, certo? A gente não vai ser muito estrito para abranger isso aqui. E as datas de preparação para esse seminário. As inscrições vão começar amanhã, no dia 10, e irão até o dia 29 de julho. As respostas a essa seleção vão ser enviadas no dia 4 de agosto. Então, do 10 ao 29 de julho, todos os interessados podem acessar o site, que eu vou mostrar em seguida, e enviar sua candidatura para participar. Nós vamos fazer uma análise dessas propostas
dessas candidaturas e vamos dar a resposta no dia 4 de agosto. Todos que forem selecionados vão receber um e-mail. Os que não forem selecionados também receberão um e-mail agradecendo sua participação e convidando para participar de outros eventos também que nós vamos realizar mais para frente. E depois, esperamos que essas pessoas que foram selecionadas e convidadas para participar confirmem sua disponibilidade. Vamos dar alguns dias, até o 10 de agosto. No dia 10 de agosto, se as pessoas não responderem, nós vamos convidar alguém para substituir na sua vaga. São 50 pessoas de todos os países da América do Sul, certo? Então, nós temos que ser bem cuidadosos com essas datas, não podemos aceitar uma inscrição depois do 29 de julho, não podemos aceitar uma confirmação depois do 10 de agosto, porque precisamos ter uma preparação de toda a logística do evento para 2 meses antes de que ele aconteça. Vou terminar essa parte aqui, só queria explicar mais alguns detalhes, né? Que algumas pessoas sempre perguntam, apesar de que já foi assim nas outras vezes, é bom a gente lembrar que vai continuar. A Fundação conta com o apoio de outras instituições para realizar esse seminário, como a Fundação Sterling, dos Estados Unidos, e outras também. A BYU, por exemplo. Então, a gente cobre alguns gastos, por exemplo, alguns gastos do transporte aéreo, da hospedagem, da alimentação, certo? Depois, as pessoas que forem selecionadas vão receber por e-mail todos os detalhes disso. E a gente vai também, entre o período da gente, quando tivermos as confirmações e o seminário, vamos nos reunir online com selecionados para a gente se preparando, para a gente se conhecendo, estudando os textos. A gente envia textos para ajudar na preparação. Enfim. Vou mostrar aqui agora um pouco como é feita a inscrição. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Temos um site muito bom, inclusive o desenvolvedor desse site, o Andrei Cavalheiro, não sei se ele já está aqui, mas é um gênio. Quando vocês entram no site da Fundação, a primeira coisa que aparece é a informação do seminário. E aqui, espera um pouquinho para carregar isso, tem toda a informação. Está em espanhol e está em português também, certo? Então, tem aqui uma apresentação sobre o que é o seminário, algumas fotos do lugar, as instituições que nos apoiam. Aqui abaixo tem um pouco também da programação. Não está tudo, algumas coisas podem até mudar, talvez, mas uma parte está aí. À medida que a gente for confirmando, vamos acrescentando coisas aí. Vou mostrar rapidamente como é feita a inscrição, clicando naquele link. Você vem aqui e vai escolher o idioma, espanhol ou português. Por exemplo, vamos colocar espanhol. Aqui tem outro texto explicando como é feita a inscrição e tudo demais. Depois de ler, aqui o que vocês precisam responder, para a gente poder conhecê-los melhor, certo? O nome, sobrenomes, idade, a nacionalidade, a cidade e o país de residência. Não precisa colocar outras informações, só a cidade e o país. Para a gente isso já é suficiente. O gênero, o idioma que você sabe falar. Isso aqui não é um critério de seleção, é somente para a gente saber e conhecer você melhor, como sua profissão ou ocupação, né? A sua educação e formação acadêmica, a sua experiência na igreja. Tudo isso aqui é para a gente conhecê-lo melhor. A gente não quer saber quem tem mais títulos acadêmicos ou quem tem mais anos na igreja. A gente só quer conhecê-lo, certo? Se você conhece alguém que já participou do seminário, se é um familiar, um amigo, se você é líder dessa pessoa, se essa pessoa foi seu líder, escreva aqui que a gente vai gostar de saber disso. Isso também não é um critério de seleção, é só para a gente saber. O seu e-mail e uma coisa muito importante também, a gente pede que você envie um vídeo para que a gente possa ver você falando. Um vídeo de 1 minuto apenas, algo muito simples, não precisa fazer uma produção, uma gravação muito difícil. Temos aqui 3 perguntas. Você escolhe responder 1, 2 ou as 3, se conseguir fazer isso no tempo. Mas se responder uma pergunta só, já vai ser suficiente. O que é que a gente pergunta? Por que devemos considerar sagrada nossa mordomia para com a vida terrena?
como podemos realizar o desenvolvimento sustentável por meio de nossa mordomia para com as criações de Deus? Que ações você considera que a sociedade atual precisa em relação ao desenvolvimento sustentável e nossa mordomia divina? Depois de aqui, você clica em enviar, vai ter uma mensagem agradecendo por seu interesse em participar, certo? Então, isso é basicamente o que a gente precisa explicar nesse momento. Vamos ter um tempinho depois para perguntas ou respostas. Se vocês quiserem, já podem deixar no chat algumas perguntas, porque a gente já vai lendo, já vai preparando para responder. E devolvo agora o tempo a Daniela. Muchas gracias, Renan, por lo que compartiste con nosotros. Bueno, como dijo Renan, después vamos a poder desarrollar mejor. Si se quedaron con alguna duda o algo por el estilo, pueden hacer sus preguntas también en el chat. Ahora vamos a tener un tiempo para los ex participantes del seminario, para que compartan sus testimonios acerca de cómo fue su experiencia, y lo vamos a hacer en el siguiente orden. Noemí Lubomirsky, de Argentina, participó en la edición 2018. Laura Laime, de Bolivia, que participó en la edición 2019. Álvaro Martins, que es de Brasil y participó en la edición 2019 también, y José Luis Becerra, que es de Chile y participó en la edición de 2019. El tiempo es de ustedes. Tiempo de vocês. Me alegra mucho ver tantas personas porque vuelvo a sentir un poco el entusiasmo que sentí. Tal vez teníamos mucha intriga en el 2018 porque era la primera vez que se iba a realizar algo así y no sabíamos muy bien a dónde estábamos yendo, pero sí teníamos muchas ganas. Y recuerdo al llegar y empezar a conocer a otras personas y empezar a hablar, empecé a sentir un entusiasmo renovado. Empecé a ver que había personas que también tenían ganas de involucrarse, que tenían proyectos, y de golpe dejé de sentirme sola en algunos aspectos. Aprendí muchísimo durante el seminario, aprendí en muchos aspectos y pude aplicar muchas de esas cosas. Por ejemplo, proyectos interreligiosos en la ciudad, en producir material educativo, en muchos aspectos. Y además pude establecer redes. Seguimos en contacto con muchas de las personas que conocí en ese seminario, muitas pessoas que conhecemos nesse seminário. Que estamos desarrollando alguns projetos. Estamos desenvolvendo alguns projetos juntos. Isso nutriu e mudou minha vida em muitos aspectos. Estou muito grato por essa oportunidade que tive. Buenas noches a todos los participantes. Boa noite a todos os participantes. Mi nombre es Laura Doli Laime, soy de Bolivia. Sou Laura Laime, y bueno, he participado en el seminario sudamericano en la gestión 2019. La verdad, participar en el seminario sí ha marcado en mi vida un antes y un después. Porque todo lo que he aprendido durante esos días, los considero un tesoro. Recuerdo mucho todavía en mi mente las palabras de los panelistas. Uno en particular marcó mucho mi vida porque nos enseñó de que como miembros de la iglesia deberíamos de equilibrar aspectos que no solo conciernen al Evangelio, sino también a nuestra influencia en la sociedad. Él decía, nos daba la metáfora de que deberíamos de ser como deberíamos de ser afilados, dándonos a entender que deberíamos de estar preparados siempre y deberíamos de ser limpios. Este bisturí, limpios porque deberíamos de estar siempre cumpliendo los convenios del Señor, los convenios que hemos hecho con el Señor. Entonces, este instrumento sirve, ¿no? Como para los cirujanos para poder realizar cirugías. Entonces, para realmente ser un instrumento adecuado y capaz, necesitas tener estas funciones, ser limpio y ser afilado. Y la verdad, eso para mí me ayudó mucho a entender que debería estar siempre preparada y siempre vivir en armonía con lo que aprendemos en el Evangelio. Y entender que se puede lograr ese equilibrio, que como miembros de la iglesia podemos influir en nuestra sociedad, no solamente en nuestros trabajos, también en nuestros vecindarios, también entre nuestros amigos, y también como líderes, con llamamientos. Entonces,
realmente el seminario ha ayudado en muchos aspectos a poder tener más confianza en mí mismo, el poder asumir retos que tal vez yo no pensé que no podría aceptarlos. Y en lo laboral, por lo menos ahora tengo mayor confianza de que yo sí puedo equilibrar estos aspectos y que yo ahora puedo influir con mi ejemplo influenciar as pessoas com o meu exemplo y ayudar. E ajudar a outros. Então, o seminário para mim tem sido realmente uma bênção. Agradeço muito aos painelistas que me ensinaram y pues a los compañeros e também meus colegas que aprendi muito deles, todos los que con foram los que he participado han sido admirables. Aqueles com quem eu participei. Grandes líderes, grandes en sus áreas, realmente admirables. Un ejemplo a seguir. Entonces, para mí ese es mi testimonio y mi gran experiencia que atesoro. Eu compartilho do mesmo sentimento que a Laura. Participei do seminário 2019. Meu nome é Álvaro Martins. Mi nombre es Álvaro Martínez de Brasil. Y el tema del seminario 2019 fue desarrollo personal y social. Y fue un momento en mi vida que realmente yo necesitaba aprender a desarrollar como persona, más principalmente poder saber cómo ese desarrollo podría ser aplicado para el crecimiento de la iglesia en nuestras comunidades, en nuestra región. Entonces, la primera cosa que el seminario 2019 me enseñó o me ayudó a poder creer en mí mismo. En algunas de las conversaciones paralelas que tuve y acabé mencionando, voy a aprender algunos programas de la Universidad de BYU en Provo y tuve la posibilidad de poder participar y poder conseguir una beca de estudios. Y si no fuese por el seminario, tal vez nunca hubiese tenido ese conocimiento. A partir de aquella conversación, yo busqué aquello que era un sueño, poder hacer mi maestría en BYU Provo. Interesante que después del seminario sudamericano en Buenos Aires, 2 años después de aquel seminario, yo había conquistado 2 de los mayores sueños de mi vida, y eran, uno, a causa de la maestría que pensaba siempre desde niño, y otro era poder cantar en el coro del tabernáculo. Esa fue otra oportunidad que tal vez otra oportunidad de compartir un poco más acerca de esa trayectoria. Pero para ustedes pueden entender un poco del cambio de pensamiento, el cambio de creencias en nosotros mismos puede causar en nuestra vida el seminario. Estoy muy grato por el seminario sudamericano, haberme permitido, haber entendido mi potencial divino y cómo a través de haber utilizado las herramientas necesarias pude alcanzar en cosas que jamás pensé que eran posibles, y a través de eso también tener algún tipo de contribución social, hacer algo positivo para nuestras comunidades. Buenas noches a todos. Mi nombre es José Luis Becerra, yo soy de Chile y tuve la enorme bendición de participar en el seminario el año 2019. Ahora, hay 3 cosas o aspectos que del seminario a mí me llamaron muchísimo la atención en ese minuto. Y quisiera compartir con ustedes. Lo primero eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa é a ideia do seminário. Me pareció que era algo muy novedoso. Me pareceu algo muito reunir a un grupo de personas que tuvieran ciertas características, ser miembros de la iglesia, que tuvieran muchos deseos de hacer cosas importantes y que pudieran fortalecerse y generar un impacto en sus comunidades. Y la verdad es que eso es una visión que surgió de un grupo de personas maravillosas, inspiradas por el Señor, sin duda. Esto ha ido cobrando una fuerza enorme. Entonces, valoro tanto el haber sido parte en aquella ocasión, porque lo que ha ocurrido después es parte del milagro que escribía muy bien Renan hace unos minutos atrás. Álvaro es un tremendo ejemplo del impacto que puede causar este seminario en la vida de las personas, y solo por desarrollar una visión de lo que nuestro Padre Celestial y el Salvador desea para nosotros y de la fuerza que podemos hacer. Ese es el segundo punto, el intercambio que se produce en el seminario.
Es una fuerza para el bien que de otra manera es difícil de alcanzar. Que de outra forma é difícil de alcançar. Un grupo de personas con un objetivo claro y un foco definido puede generar grandes cosas. Y un claro ejemplo de eso es como la Iglesia del Salvador impacta en todo lugar donde se posiciona y en donde puede influir. Y el seminario busca hacer eso, empoderar a quienes participan de las capacidades que ya poseen y darle una visión que tome una fuerza que genere cambios importantes en lo que ellos procuren hacer. Y lo tercero que yo destaco muchísimo del seminario es el espíritu que allí se vive, porque es un espíritu especial. No es una reunión de la iglesia tradicional. Estamos enfocados en hacer cosas que puedan generar un impacto muy grande en relación a darse cuenta de cuáles son aquellos aspectos que las personas podemos desarrollar y que son dones y atributos que el Señor desea que podamos poner al servicio de los demás. Es convertirnos en una luz en este mundo. Por lo tanto, la inspiración que pueden recibir allí aquellos que participen va a ser trascendental en su vida. Tal como decía Laura hace un rato, marca un antes y un después. Y yo puedo testificar de eso. Sé que todos nosotros, en la posición en que nos encontramos, hemos sido guiados y orientados por nuestro Padre Celestial para poder hacer algo de bien. Me encanta, presidente Alonso siempre hablaba que nosotros somos las manos del Señor en la tierra. Y para poder hacer el bien necesitamos estar preparados. Y necesitamos tener una visión que desarrolle nuestra fe. Y este seminario tiene todo aquello que nosotros necesitamos en este tiempo para construirnos en buenos instrumentos en las manos del Señor. Entonces quiero compartir mi testimonio de las posibilidades que se generan cuando hacemos el esfuerzo y tenemos la bendición de estar en este seminario maravilloso. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a seguir ahora. Antes quiero recordarle a las personas que acaban de ingresar que tienen la opción de poner la traducción en el idioma que quieran, portugués o español, para poder seguir escuchando la reunión. Vamos a seguir con Sandra Montilla, de Colombia, que participó en la edición 2018, Rominawi Córdoba, de Ecuador, que participó en la edición 2018 también, y Liz Solís, de Paraguay, que también participó en la edición 2018. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por este espacio. Bueno, pues yo del seminario solamente tengo una frase que quedó en mi mente y es que nunca volví a ser la misma mujer que llegué al seminario. En verdad fue un espacio en donde se pudo compartir con muchos más hermanos y hermanas de la iglesia, sentimientos y emociones que sé que transformaron nuestras vidas. Entendí que el Evangelio de Jesucristo todavía nos está preparando para muchas cosas importantes y fue un momento también en donde pude colocar muchas de esas piezas que de alguna u otra manera a veces decía, y esto en donde debería colocarlo en mi vida. Creo que este fue el lugar en donde realmente pude condicionar cómo Jesucristo me había preparado para más cosas, y que a partir del seminario pude saber exactamente cuáles eran las obras y las acciones que yo necesitaba empezar a desarrollar. Estoy convencida de que nuestro Padre Celestial siempre nos prepara para los caminos que debemos enfrentar o llevar a cabo, y llegar al seminario para mí fue una gran preparación. Él hizo cosas en mi vida antes del seminario, y el seminario fue uno de esos procesos en donde me moldearon, me ayudaron a descubrir algunas de esas cosas que tenía en mi mente y en mi corazón, a comprenderlas de una mejor manera y poderlas aplicar. Siempre he pensado que una de mis mayores cualidades era servir, pero creo que el seminario entendí que el servir tiene que ir acompañado de la empatía, de la diferencia aceptada, de reconocer lo que pasa social, política y económicamente en nuestros países. Y creo que esos fueron grandes avances en un ejercicio que desde ese momento pues he empezado a desarrollar.
se han abierto muchas puertas, no todas como de una forma aceptable, pero he aprendido a desafiar muchas cosas en mi comunidad que me ayudan hoy a demostrar que la Iglesia de Jesucristo es un estandarte para las naciones. Muchas gracias. Para outras pessoas. Obrigado. Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos. Muito boa noite, queridos amigos e irmãos. Soy participante del seminario 2018. Y solamente recuerdo cuando llegué a Argentina que lembro que quando cheguei na Argentina teníamos diferentes características de diferentes países, pero teníamos algo en común que era el Evangelio, y eso nos unió. Y las dificultades que teníamos se parecían. Desapareceram. Y con el seminario pudimos clarificar un poco más panorama de qué camino tomar para poder actuar dentro de los ámbitos del liderazgo, en el campo social. Na área social, y recuerdo igreja, na área clarito social. como, eu lembro muito claro cómo me marcó a mí. Como isso me marcou. Básicamente, lo que pasaba en ese entonces, en el 2018, quien había sido llamado como presidente de Destaca, E eu tinha acabado de ser chamado como Destaca, e enquanto eu estava assimilando o meu papel, eu não sabia por que tinha sido chamado. Intervenciones que recibimos y las capacitaciones pude entender de que como hijo de Dios podemos hablar desde donde estamos, en cualquier campo. Eso es lo que me quedó del seminario. Y que no importa cómo estemos, lo que importa es el esfuerzo y el sacrificio que hagamos para poder ayudar en el liderazgo y de esa manera también tener un impacto en la parte social. Eso es lo que yo me llevo hasta ahora del seminario del até agora do seminário desde 2018. Muy buenas noches. Soy Liz Noema Solís, también participante del Seminario Sudamericano 2018. Para mí fue la primera vez cuando vi la publicación de que había un seminario, de que haveria seminário, de qué se trataba, no entendi muito bem do que se tratava, não sabia para quê pero era, recuerdo que sentí que debía postularme y tenía que aprovechar esa oportunidad. Comencé a leer y a investigar más lo que era lo que había con esa publicación. Y luego cuando recibí el correo que fui seleccionada, pude reflexionar sobre las formas en que muchas de nosotros como miembros de la iglesia tenemos cómo podemos tener una mayor influencia, una mayor participación en nuestra sociedad. Y entonces al escuchar a los diferentes panelistas, eso te daba ámbitos o diferentes áreas en que nos enfocamos, pero el saber que había una fuerza, un trabajo en conjunto, de que todos queríamos hacer crecer y hacer desarrollar nuestra sociedad, es como que nos impulsaba a que podamos trabajar juntos. Y entonces el seminario realmente me ha permitido reflexionar y abrir muchas, tener varias ideas de cómo como mujer, esposa, trabajadora y miembro de la iglesia, puedo tener una participación activa en mi sociedad. Entonces fue un gusto para mí poder ser parte de este seminario y poder compartir con usted y animarles com vocês e animá-los aos que cumprem os requisitos, a que possam participar do seminário. Realmente vai abrir como a pueden mente tener esa como podem participación ter en la sociedad. essa participação na sociedade. Gracias. Obrigada. Por último vamos a escuchar a Cintia Rafael de Perú, ella participó en la edición 2022, a Álvaro Martínez,
que es de Uruguay y participó también en la edición 2022, y a Fidel Castillo, que es de Venezuela y participó en la edición 2019. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Cintia Rafael y soy de Perú, de la ciudad de Trujillo. Bueno, me enteré por el seminario, bueno, después que tuve que pasar por el momento doloroso de la pérdida de mi madre, entonces tenía muchas preguntas y estaba buscando poder seguir con su legado de servicio. Entonces, es allí cuando un amigo de Chile me comenta sobre el seminario. E foi aí que uma amiga do Chile me comentou sobre o seminário. Fui elegida para eu fui selecionada para participar. Y yo creo que el seminario fue para mí una dádiva do Padre Celestial. E acredito que o seminário foi uma dádiva para mim do meu Pai Celestial, porque conheci pessoas novas, santos dos últimos dias, de distintos países, de diferentes países, com uma realidade política similar, com uma realidade política creo yo, a la de mi similar, país. Creio pero que a de meu con gran país, fortaleza y fe en Jesucristo, grande de fortaleza, hacer algo más por su país. Podemos fazer algo mais y también por seu país. Poder sumar a la Também localidad donde ellos podemos viven. acrescentar algo ao Bueno, lugar onde conversando vivemos. con cada E uno conversando de ellos, com cada podía saber deles, que tenían pude saber diversas que historias de vida, ¿no? tem cada uma Eran diferente diversos história de vida. profesionales, pero A maioria todos são comprometidos profissionais, mas con todos la são edificación comprometidos del com a reino de Dios edificação do sobre reino la de tierra. Deus sobre a terra. Eso es lo que Isso teníamos los é o mismos que intereses todos en el queríamos unir seminario. nossos interesses nós do seminário. También algo que Também algo me agradó que mucho es me poder agradou escuchar a muito los foi poder ponentes. escutar os Todos los expositores, ponentes todos eran miembros os palestrantes eram y líderes membros e inspirados de la líderes iglesia, inspirados da igreja, profesores de professores da BYU, BYU, y de ellos e adquirí deles muchas adquiri ideas con muitas todos sus ideias aportes. com todas as suas Pero contribuições, todo eso me ha motivado a e mí tudo a isso me poder seguir motivou a poder adelante seguir adiante y saber que no estoy sola, e saber que que não hay otras estou personas, sozinha, que tem santos outras de los pessoas, últimos santos días, dos últimos dias, que están trabajando que estão de una trabalhando manera positiva, ¿no? Para la de uma forma sociedad. positiva para a Y sociedade. bueno, yo tomé nota de E todas las presentaciones que eu ellos fiz daban, anotações de todas as y apresentações cada que vez que fizeram, empiezo un e cada vez proyecto que siempre eu las leo começo um para projeto recordar. novo, eu sempre leio isso Por para ejemplo, lembrar. yo trabajo, mi trabajo es Meu realizar, ejecutar trabalho é proyectos realizar con varias projetos entidades del com Estado entidades do peruano, Estado peruano, y aunque esto pueda ser muy e ainda que desafiante en isso este possa ser muito tiempo, ¿no? desafiante Debido a nesse la tempo, corrupción por causa que da hay en la esfera corrupção que há na pública, esfera pública, yo creo que el poder asistir al eu acredito que seminario poder me ha dado assistir esa fortaleza me para poder deu uma enfrentar fortaleza também estos desafíos y para poder passar esforzarme por esses por hacer el desafios, bien y poder para me realizar estos esforçar para fazer o proyectos bem, con más transparencia, con más honestidad, com mais, ¿no? e Y fazer o bem también, com mais pues, transparência, seguir con com la labor honestidade. social. Me encanta eso, poder ayudar a las E personas eu adoro vulnerables isso de ajudar pessoas em y situações poder vulneráveis e verlas poder sonreír. Eso vê-las es algo sorrir. que me llena Isso é algo mucho que me y estoy muy alegra muito. Eu agradecida estou muito con grata haber participado en el por seminario, ter por esta participado, oportunidad que he tenido por essa oportunidade que eu y sobre tive todo de poder e principalmente aportar por y poder contribuir aprender a e construir aprender a puentes construir de una pontes manera de uma forma significativa en la sociedad. significativa na Gracias. sociedade. Obrigado. Hola a todos, buenas noches. Soy Álvaro Martínez de Olá Uruguay. a todos, boa noite. Eu sou Álvaro Martínez, Bueno, do qué difícil Uruguai. hablar después E de que todos mis difícil depois de falar de compañeros todos esses que han grandes dicho grandes colegas cosas. que Yo falaram grandes participé el año coisas. pasado en Eu el participei no ano seminario passado no seminário y fue una e gran foi uma experiencia grande experiência escuchar a los de ponentes escutar aos expositores con e sus ricos com aportes en suas ricas diferentes áreas, contribuições pero me gustaría em diferentes destacar áreas algo en particular e algo em que no particular se dijo, pero lo que não foi sentí dito, mas eu en senti uno de los días del em dos dias seminario, do seminário, que fue el sentimiento que de foi o que sentimento la que a fundación fundação es é un um instrumento instrumento para el crecimiento de la para obra o del Señor crescimento da obra do en Senhor nuestros países. em nossos Porque países. para que la obra del Señor siga Porque para que a obra do avanzando es Senhor continue necesario crescendo, un é ambiente, un necessário ter um contexto, ambiente, um contexto, y eso lo podemos e hacer isso nosotros, é o ¿no? que Los podemos miembros de la fazer iglesia nós, membros da que estén igreja, interesados en para que sejam involucrarse, interessados que es em nos esto sí se dijo en envolver. el seminario, Isso ¿no? sim foi dito no Participar. seminário, participar. Y E otro aspecto que quiero outro destacar aspecto que es eu el quero encuentro, destacar ¿no? El é o encuentro humano. encontro.
algo que decían anteriormente los compañeros. Llegás al seminario y podés reunirte con personas con tus mismas creencias, mismos principios, de diferentes países de América del Sur, todos con el mismo interés, ¿no? de aportar algo a sus comunidades, a su sociedad. Y esa interacción tiene una potencialidad que es gigante. Y creo que es otro aspecto importante de la fundación, la potencialidad, ¿no? Yo creo que la Fundación Roble del Sur tiene eso, tiene una visión clara y necesita de todos nosotros, los que estamos y los que van a venir, para que siga creciendo, para que alcance sus objetivos. Creo que estamos en un momento porque hoje estamos num momento ímpar. En la historia de la fundación, donde hay una estructura que se está formando y que eso va a ser la fuerza y el motor para que grandes cosas sucedan y que podamos aportar grandemente en la obra del Señor a través de lo que hagamos desde nuestros lugares y con la estructura de la fundación. Así que estoy contentazo de que haya otra edición, que tantos se hayan sumado con el interés de conocer, y no duden en hacerlo, porque al llegar allí van a encontrar el propósito por el cual de alguna manera se enteraron de este seminario. Así que muchas gracias. Muito obrigado. Muchas gracias a cada uno de los ex participantes que compartieron su testimonio y su experiencia con nosotros. Obrigado a todos que compartilharam sua experiência e testemunho conosco. Muito bonito, muito gratificante poder escutá-los e saber sobre essas experiências tão significativas para vocês. Agora vamos escuchar a Romana Remor. Ela é a presidente da Fundação Roble del Sur. Ela vai compartilhar uma mensagem também. Romana? Bom, boa noite aos que... Buenas noches. Entraron a lo largo de nuestra reunión. Eu olhei há pouco aqui as fotos de novo de... Voy a ver ahora a poco la foto de cada uno de ustedes y de los países que ustedes representan. Que realmente me contei para não me emocionar, porque enche o coração de... Não é só uma alegria, né? Faz até mesmo peito, né? Como a gente às vezes sente frutos do Espírito e ouvindo ex-participantes do seminário, os testemunhos deles e o impacto que essa experiência teve na vida deles, é muito, muito gratificante, me fortalece. E vocês, através dessa resiliência e dessa força e do que vocês têm, o desejo de fazer na sociedade me inspira. Então, eu vou ser breve aqui, porque depois nós vamos abrir para perguntas e respostas, tá? Primeiramente, eu gostaria aqui de deixar o nosso apreço e gratidão pelo Gabriel Saez, né, que ele e a esposa... A ele e sua esposa, Alicia, que sempre o apoiou. E foi o grande idealizador desse grupo Roble. O Gabriel é da Argentina e ele plantou essa semente na mente e no coração de outros argentinos e foi se expandindo, né? E o Gabriel agora não está conosco, né, por uma fatalidade na saúde que aconteceu, mas nós temos fé e esperança que ele voltará a estar conosco, trazendo a energia e a mente e o coração no trabalho da Fundação Roble. E gostaria aqui também de lembrar a quem já participou do Seminário Sul-Americano, na edição de 2018, de 2019, na 2020, que foi pandemia, né, foi online, e depois 2022, que essa edição de 2023 é uma edição especial, é a 5ª edição do Seminário Sul-Americano. E por isso mesmo nós instituímos um novo formato. Então, além de novos participantes, representando os 10 países da América do Sul, nós teremos ex-participantes, pelo menos um de cada país, indicado pelos capítulos juntamente com o grupo do Comitê de Embaixadores, para que venham participar dessa edição e para que a gente promova uma interação
entre quem já participou e já está usando dos instrumentos e ferramentas que aprendeu em prol da sociedade, com aqueles que estão chegando. Então, nós acreditamos que isso vai enriquecer muito. Para que sejam também aptos a se... não vai ter uma candidatura vaga, né? Porque vai ser um trabalho que os capítulos de cada país vão escolher juntamente com os comitês de embaixadores. Porém, para que estejam habilitados a participar, precisam ser membros da fundação. Então, tem que fazer a inscrição para se tornarem membros, tá bom? E nós podemos ter também, além de novos participantes, e esses 10 representantes dos países, né, que já foram, já estiveram em nossos seminários, nós podemos ter nessa edição também alguns observadores. Então, amigos da Fundação que venham a se tornar membros da Fundação e que nem estejam na faixa etária entre 25 e 40 anos e que nem venham representando o seu país, porque são ex-participantes, mas se quiserem vir como observadores, e aí tem uma diferença, né? Como observadores, aí tem que avisar o seu desejo e nós vamos passar todas as informações de hospedagem e logística, e daí é por conta da própria pessoa, tá? Tanto passagem aérea quanto a hospedagem, a alimentação e transporte para os locais onde vamos ter palestras e experiências, por nossa conta, tá? Então, temos aí possibilidades de alcançar mais pessoas, né, para que realmente a gente tenha uma troca de experiências muito rica e que possa produzir uma potência grande, né? Bom, bem rapidamente, a Fundação Roble, né, preciso só explicar, deixar claro aqui, que a Fundação Roble, ela não se propõe a fazer o trabalho de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em nenhum grau, em nenhuma área, até porque jamais conseguiríamos, né? A Igreja de Jesus Cristo tem a sua missão e a sua atuação, né, e a sua organização, que nós sabemos ser a organização mais perfeita sobre a face da Terra. Então, em nenhum grau nós temos qualquer ideia, né, de fazer alguma coisa que se assemelhe, né, ou muito menos substitua. O foco da Fundação Roble é principalmente dar instrumentos e ferramentas, né, oportunizar e articular parcerias estratégicas, além de conhecimento, para que vocês possam impactar a sociedade com os valores e princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a nossa visão é muito de usar, né, no bom sentido, toda a bagagem espiritual, intelectual, que o Evangelho de Jesus Cristo nos dá e fazer com que isso tenha impacto na sociedade, nas comunidades onde nós vivemos. E nós sabemos o quanto o Evangelho ele muda a nossa natureza interior, nosso interior. E aí a gente é mais capaz de impactar o meio onde nós vivemos, né, a nossa esfera de atuação. Então, é aqui que entra a missão da Fundação Roble, né? Que ao cumprir a sua missão, que nós possamos ser servos mais úteis para ajudar a edificar o reino de Deus aqui na Terra e impactar os nossos países, né? Impactando as nossas comunidades. Então, é muito com a visão da nossa interação para com a sociedade, tá bom? E não a nossa interação na igreja. Nós temos e recebemos com frequência testemunhos de relatos, né, de participantes do seminário que puderam servir melhor também na igreja,
depois de participarem das conversas indispensáveis, ou dos treinamentos, como o Make Now, ou dos seminários sul-americanos, ou do programa de lideranças que nós tivemos em Utah esse ano, excelente, excelente. E nós sabemos que mais ferramentas, mais instrumento e uma visão mais ampla pode nos ajudar em todas as esferas da vida. Mas o grande foco é que nós possamos, como membros da Igreja de Jesus Cristo, tener mayor impacto en nuestros países suramericanos, en nuestras comunidades, y cómo eso es necesario, hasta en preparación de la segunda venida de Jesucristo. Dito isso, eu gostaria só de, para fechar, e aí vamos de fato para as perguntas e respostas, eu gostaria só de falar muito brevemente sobre o tema do Seminário Sul-Americano 2023. Eu não sei se vocês todos lembram ou assistiram recentemente de novo o discurso do bispo-presidente Cossé, né, nossa mordomia para com as criações de Deus. E depois do discurso dele, que foi, assim, para mim, um marco mesmo, né, de olhar novamente para os recursos abundantes que nós temos no Brasil e em toda a América do Sul, de uma forma diferente, não só valorizando como eu achava que fazia, né, mas realmente vendo de uma forma sagrada até, né, como frutos da criação e do qual somos todos parte. E ele enfatiza muito a terra e seus recursos naturais, ele enfatiza o nosso próprio corpo e como templo, né, do Espírito, e também a vida, né, nós, o ser humano, como criação de Deus. Então, são essas as três principais áreas que nós vamos cobrir, e nós teremos a luz sempre das Escrituras e desse discurso que foi um balizador para nós montarmos a programação do Seminário Sul-Americano. Nós teremos autoridades governamentais nesses temas, teremos profissionais de saúde, que também são reconhecidos e conhecidos aqui no Brasil e fora, também para falar desse tema. Teremos professores da BYU, que poderão aprofundar, né, a relação desse tema com o nosso dia a dia e exemplos práticos de como aplicar. E eu acredito que vai ser muito especial. Depois que nós começamos a estudar mais esse tema à luz do Evangelho, incrível como nós vimos o quanto esse é um tema tão caro, tão precioso para a igreja, né? Inclusive na biblioteca vocês podem achar muitos discursos e tem uma área específica que nós vamos alimentando daqui para frente nas nossas redes sociais, que agora já estão ativas. Nós vamos colocando alguns links de discursos e a própria biblioteca do aplicativo do Evangelho, que mostram qual é a visão da Igreja de Jesus Cristo com relação à nossa mordomia para com as criações de Deus. E eu não tenho dúvida de que, ao nos aprofundarmos, trocando experiências, ideias, escrevendo projetos, nós vamos sair da 5ª edição do Seminário Sul-Americano mais instrumentados e com um desejo ardente de podermos impactar as nossas comunidades aqui na América do Sul e levar os princípios eternos que nós conhecemos para cuidar melhor, através de políticas públicas, de projetos comunitários, de projetos sociais, das criações de Deus. Então, era isso que eu queria dizer a vocês. Muitas das palestras nós também vamos, dessa vez, transmitir para os membros da Fundação. Então, mesmo quem não estiver aqui no Brasil, em Florianópolis, vai poder acompanhar, porque nós queremos que realmente o Seminário Sul-Americano 2023 seja um marco
em multiplicar o impacto para quem já esteve, para quem vai vir, e que a gente vá criando um momento, né, com essa energia e as experiências de vocês. Então, muito obrigada. Espero que nós possamos estar juntos em outras ocasiões, em outros eventos da Fundação. Inclusive, nós teremos algumas conversas indispensáveis prévias, né, ao seminário, pelo menos uma. Então, já ficam todos convidados e serão ocasiões de nós podermos nos edificar mutuamente, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Muchas gracias, Romana, por tu mensaje. Gracias a todos los que están, llegamos a ser 200 personas. Gracias por permanecer en la reunión. Ahora, para finalizar, vamos a escuchar a Hugo Ricciuti, que es el vicepresidente de la Fundación Roble del Sur. Él nos va a compartir también algunas palabras. Vamos ouvir agora Hugo Ricciuti, vice-presidente da Fundação, vai deixar-nos algumas palavras. Hugo, ¿nos escuchás? Dani, se por acaso ele caiu, eu sugiro que a gente abra para perguntas e respostas e aí ele faz o encerramento. Eu vou fazer contato aqui com ele, tá bom? Así, tá bom. Entonces vamos a abrir un tiempo ahora para preguntas y respuestas acerca del seminario sudamericano. Pueden levantar la mano o ir escribiendo sus preguntas en el chat. Sé que algunos de ustedes ya escribieron algunas preguntas. Renan. Olá. Voy a leer algunas preguntas del chat. Déjenme ver. Algunas personas preguntaron de la edad. ¿Sí? Con respecto a la edad, no necesariamente vamos a rechazar a una persona que está un año más o menos de la edad, pero vamos a preferir personas que estén dentro de ese límite, sobre todo los que tienen límite para más. O sea, si una persona tiene menos de 25 años, puede postularse más adelante, en otra oportunidad. Pero una persona que tiene más de 40 años no va a tener otras oportunidades de postularse. Por eso, si tuviéramos que hacer excepciones, sería en favor de esas personas con más edad. Hay alguien con la mano levantada, Kimberly y Keila de Colombia, ¿puede ser? ¿O es alguna pregunta? Si era con respecto a eso mismo, pues ya que yo soy arquitecta, pues me gradué hace 2 años y tengo 23 años y en estos momentos estoy estudiando una especialización en una maestría en educación. Entonces estoy muy interesada pues en participar y hacer parte de esta gran actividad que me parece muy interesante, sino que lo que me limita es la edad. Entonces, porque tengo 23 años, entonces pues quisiera que pues ampliaran pues un poco esos rangos de edad, ya que pues me siento capacitada para estar ahí. Excelente. Bueno, puedes postularte y en el momento de seleccionar vamos a analizar esa situación. Si una pregunta, si todos pueden escribir al lado de su nombre, su país, nos ayudaría a identificar a todos. Déjenme ver. En el chat alguien pregunta si el video tiene que ser 1 minuto exacto y qué idioma pueden usar. Si es 1 minuto y 2 segundos no hay problema. El problema es si es 2 o 3 minutos. ¿Está bien? Entonces no vamos a ser muy estrictos con eso, pero hagamos lo posible para estar en 1 minuto. Imagínense que tenemos a veces 300, 400 personas que se postulan, entonces no vamos a tener tiempo para ver una serie de Netflix. Entonces, en 1 minuto, por favor.
¿Y qué idioma? El idioma que quieran, portugués o español. ¿Está bien? No hay problema. Aquí levantó la mano Lisbeth. ¿Tiene una pregunta? Buenas noches. Muchísimas gracias por toda la información que nos acaban de brindar. Mi pregunta es, ¿cuántos participantes van a poder asistir por país para esta edición? Muy buena pregunta. Bueno, antes que me olvide, gracias Iván por hacerme acordar, tenemos aquí un invitado especial, el Harold Truque, que es un 70 de área de Colombia. Gracias, Elder, por estar con nosotros. Respecto a la cantidad de participantes, Lisbeth, el total es 50 y queremos tener personas de todos los 10 países. Entonces, vamos a tener por lo menos 2 personas de cada país y un máximo de 6. Depende de la cantidad que se postule. ¿Sí? Entonces, si algún país tiene 10 personas interesadas y otro tiene 50, obviamente que ese que tiene 50 vamos a llevar más personas que el que tiene 10. Eso, por eso tenemos un mínimo y un máximo por ahora. Solamente vamos a tener los números exactos cuando tengamos las postulaciones, cuando se termine ese tiempo. Espero Muchas que gracias. haya aclarado. Déjenme ver algunas cosas más del chat. ¿Cuáles son los criterios utilizados para seleccionar? Muy buena pregunta. Los criterios son, bueno, primero, la impresión que tenemos en el momento de seleccionar, ¿no? Entonces, vamos a ver las respuestas, el video, vamos sintiendo con el espíritu. Siempre hacemos una oración antes de seleccionar. La selección va a ser hecha por un comité, que mitad de ese comité es de líderes de la fundación, pero la parte más importante es que ex participantes de cada país van a componer la otra mitad. Entonces, cuando vayamos a analizar los postulantes de Ecuador, vamos a tener 2 o 3 de Ecuador ahí que nos estén ayudando. Cuando vayamos a seleccionar los de Bolivia, vamos a tener algunos ex participantes de Bolivia que nos estén ayudando a elegir. Vamos a ver, sobre todo con el video, ¿no? Esas preguntas que tienen que ver con el tema, porque no pensamos solamente en seleccionar personas que tienen ese perfil general. Esperamos a alguien que tiene que ver con ese tema, que tenga un interés, una vinculación con ese tema, porque cada año va a tener un tema distinto, entonces va a haber espacio para todos en algún momento. Queremos, por ejemplo, tener cantidad más o menos lo más pareja posible de hombres y mujeres, personas de distintas profesiones, de distintas carreras, para tener una diversidad de experiencias ahí, ¿no? Entonces vamos a intentar mezclar lo máximo que podamos los participantes. Otra pregunta muy importante antes de volver a quien tiene la mano levantada. ¿Quiénes ser seleccionados? ¿Solo pueden ir a un seminario? Sí. Solo nos postulamos para un seminario, después podemos ser miembros de la fundación y participar en muchas otras actividades. Y tal vez ser voluntarios en los seminarios, por ejemplo, pero como participantes realmente una sola vez. Cecilia tiene la mano levantada, ¿quiere hacer una pregunta? Hola hermano, hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por los testimonios, las experiencias realmente muy ennoblecedoras, y la pregunta es si tiene algún costo, por ejemplo, si llegase a quedar, ¿tengo que pagar algo yo, tengo que juntar plata desde ahora? Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta. No hay ningún costo para participar del seminario. La fundación puede cubrir el costo del transporte aéreo, el hospedaje y almuerzo y cena en esos días del seminario. Entonces, bueno, recomendamos que tengan algo de plata para gastar en una emergencia, en su traslado, cosas así, ¿no? Que tengan un seguro de salud cubiertos por ustedes, porque es un viaje internacional. Incluso los inclusivos que são do Brasil, é bom que tenham também um seguro de saúde, certo? Mesmo estando no próprio país, é bom ter um seguro, um plano de saúde. Não sei se contestei já. Romana, você levantou a mão? Quer comentar algo também? Perfeito, Renan, tua resposta. E só para deixar claro, então, que
candidatos a observadores, né, ou pessoas que queiram estar no seminário como observadores, que nem serão participantes selecionados e também não serão daqueles 10 indicados pelos capítulos da fundação em cada país. Então, fora disso, é possível que nós tenhamos membros da fundação que tenham o desejo, né, de se tornar membros e de nos apoiar, e que tenham o desejo de virem como observadores. Para esses, nós não temos como pagar a passagem aérea e a hospedagem, tá certo? Então, esses observadores, que serão, acredito que poucos, mas que queiram estar conosco na programação, serão muito bem-vindos. E só para, acho que foi a Caroline da Colômbia, né, que perguntou se pode se inscrever só para um seminário. Sim, pode se candidatar apenas para um. Porém, quanto mais ativos vocês forem nos capítulos... Sean en los capítulos de sus países, mayor es la chance de ustedes poder volver ao seminário sul-americano indicado pelo capítulo juntamente com o comitê de embaixadores, porque é a primeira vez que nós vamos ter 10 ex-participantes, né, indicados por esses ex-participantes, esses líderes que eu acabei de citar. Mas se a experiência for tão boa quanto nós imaginamos, nós passaremos a adotar, né, esse formato. E aí, ano que vem, teremos outros 10 participantes, um de cada país, indicados pelo seu capítulo. E obviamente, né, que a atividade, a proximidade do grupo no seu país faz bastante diferença, né, para que vocês tenham oportunidades ou num seminário ou, como disse o Renan, em algum outro projeto da Fundação que deve crescer. Obrigado, Romana. Déjeme contestar algo más del chat. Hay alguien que pregunta si el miembro activo tiene que tener recomendación para el templo. Ojalá que sí, pero nosotros no vamos a preguntar eso porque es algo personal que esto uno tiene que arreglar con su obispo, o si tiene que presentar las recomendaciones al entrar al templo. Nosotros no vamos a exigir eso, pero esperamos que todos estén al día con sus convenios, ¿no? ¿Qué más aquí en el chat? Preguntan sobre la idea del seminario. El seminario es para que los participantes tengan herramientas, conocimientos, contactos, que aprendan desde miembros de la Iglesia de Sudamérica que son líderes, personas de otras religiones que son invitados, que pueden contribuir con nosotros, y que aprendamos sobre temas de desarrollo personal, social, ese año enfocado en la vida, en la creación de Dios. Y, por ejemplo, hay muchas personas que con esas herramientas aprenden y se postulan a cargos políticos, que empiezan una carrera académica nueva, que cambian su vida en muchos aspectos. Entonces, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, aquí en Brasil yo empecé una asociación de escritores antes de los últimos días, con todo lo que aprendí en el seminario. Y usé esas herramientas en lo que aprendí. Entonces podemos usarlo para muchas cosas. Déjenme decir algo más en el chat. Los costos que uno tiene que cubrir. Sería tal vez, por ejemplo, la fundación va a pagar el transporte aéreo, pero el transporte desde su casa al aeropuerto y para volver también es por su cuenta. Y cuando llegan en la ciudad, del aeropuerto al hotel, también por su cuenta, ese taxi o Uber, lo que usan. Esos gastos menores van a ser para ustedes, pero en el día desde que empecemos hasta el cierre del seminario, la alimentación y el transporte desde el hotel hasta el lugar donde vamos a tener las actividades también, la fundación va a cubrir. ¿Cómo se ve con la
documentación, muy buena pregunta. Cuando tengamos la confirmación de que la persona va a participar, o sea, seleccionamos, la persona dijo, puede estar, vamos a enviar un formulario que habla de temas de seguridad y de salud para saber si tiene una alergia, una intolerancia, una lactosa, lo que sea, y si tiene alguna otra cuestión que tengamos que saber para su seguridad. Y esperamos que todos tengan documentos que pueden viajar. Como es para Brasil, creo que es fácil para personas de toda Sudamérica viajar, pero si tienen un pasaporte, mejor, más fácil. Sara está con la mano levantada acá. Sara. Hola, bueno, Yasmín y Sara. Yasmín. Están juntas las dos. ¿Cómo están? Sí, bien, gracias. No, pues yo analizando un poco la cuantía de población que ya hay acá en esta convocatoria de este seminario y los testimonios que se escucharon tan maravillosos, pues tengo como dos inquietudes. Bueno, en mi caso yo ya tengo 44 años, Sarita tiene 56 años y pues no sé, es como una propuesta, ¿no? Digamos que como ya vemos que ha abarcado mucha población, la fundación tenga en cuenta una organización, digamos, como más paulativa en esos seminarios. Y en el caso de nosotras, pues se supone que, digamos, en la convocatoria o acá donde decía acerca de tener jóvenes, en este caso los jóvenes de la iglesia, pues sería bueno que se hiciera un estudio académico entre todos los que estamos acá o los que estamos participando, para también ser como moderadores, no sé cómo llamarle, o sea, los que ayuden de pronto en estas capacitaciones, los que ya tenemos carreras profesionales, digamos, en tema de liderazgo, administrativos, bueno, qué sé yo, podamos como ayudar a abarcar esa parte administrativa y ser más como orientadores, bueno, no sé cómo ustedes lo quieran llamar, ¿sí? En caso de que, pues digamos, uno por la edad ya, pues de pronto no pueda aplicar para el seminario como tal y sea más, de pronto el que va a escuchar, más el que va a apoyar o ayudar a, pues en esta parte administrativa de enseñanza, creería yo, no sé, es como una idea. Muchas gracias por tus sugerencias. Vamos a tenerlo en cuenta. Del chat, los que no llegan a ser seleccionados en esta ocasión, ¿pueden postularse? Sí, por favor. Y no desistan hasta que se postulen, hasta que sean seleccionados. Hay personas que se postulan más de una vez y son seleccionados después, en un segundo o tercer intento. No hay problema ninguno en eso. Carolina Tello preguntó, ¿cómo va a ser la elección de los ex participantes? Vamos a reunirnos con el capítulo, con los que se inscribieron en la membresía. Vamos a elegir entre ellos los líderes del capítulo y alguien que pueda estar en el seminario, según la disponibilidad de todos. Vamos a conversar eso específicamente. Lucas, do Brasil, quais os horários do evento? Vai acontecer durante o dia, para todos os dias? No site tem, Lucas, o detalhe da programação. Começa na terça-feira à tarde. Na terça ou na quarta-feira, Romana? Dia 17, terça ou quarta? Eu me esqueci agora. Começa terça-feira à tarde. Terça-feira à tarde. E vai até a sexta-feira à tarde, não é isso? Até sexta-feira à noite. À noite, ok. O retorno é a partir de sábado. Certo. E com exceção então, da terça-feira, todos os dias de manhã, tarde e noite. Tem horários para descansar também, para conversar, para comer, para tudo. Diana, tem aqui a mão levantada. Olá, Renan. Existe a possibilidade de transmitir as palestras? Acho que é um privilégio, que só 50 pessoas vão ter. Mas existe a possibilidade de que as pessoas que não foram escolhidas ou que já participaram possam acessar as palestras virtuais, talvez? Existe essa possibilidade. A gente vai tentar transmitir uma parte, pelo menos, seja para o público em geral ou para os ex-participantes. A gente vai tentar usar a tecnologia a nosso favor. ¿Alguna pregunta más? Bueno, aquí en el chat, ¿puedo postularme con mi esposa? Bueno, pueden postularse los dos, el esposo y la esposa. Si cumplen con los requisitos, pueden postularse. Nada asegura que van a ser seleccionados los dos.
incluso ya ha pasado de que en un año fue el hombre, el otro fue la mujer, o ya pasó también que fueron los dos juntos en otras ediciones. Bueno, pueden postularse. Marvin, ¿cómo estás, amigo? Tu pregunta, ¿cuál es? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerles por la gran labor que realizan. Hace algún tiempo fuera de mis estudios y mi trabajo me encontraba investigando un poco sobre la historia de la iglesia y inevitablemente me encontré con muchas fotos del trabajo que ustedes realizaron, algunas fotos que tienen ahí en lo que antes era el Parque 3, bueno, en Palermo, mejor dicho, ¿no? He visto mucho sobre su trabajo y siempre me causó esa curiosidad, ¿qué era el grupo Roble? O bueno, ahora la Fundación Roble. Y mi pregunta es, en caso bueno, uno no ser aceptado, qué sé yo, por alguna razón, eh, pero uno quiere ser miembro o ayudar de la forma en la cual tal vez uno pueda al capítulo en cada país que entiendo que está establecido, ¿uno puede postularse también para ayudar, para ser miembro o necesariamente para ser miembro tiene que haber participado antes de un seminario? Muy buena pregunta. Por ahora, los que están siendo seleccionados van a ser los miembros de la fundación, pero hay muchas otras cosas que vamos a hacer que están abiertas para todo el público, entonces es muy importante que sigan acompañando y vamos a hacer muchos más seminarios cada año, entonces son 50 cada año, va a haber espacio para todos. Y pensamos también en abrir otras formas de ingreso a la fundación, entonces vamos a abrir esos espacios. Hay otra persona con la mano levantada, Kate y José Troya. Muy buenas noches, hermanos. Gracias por la información. Tenía una duda. No sé, bueno, exactamente si, no me conecté desde el inicio de la presentación, pero tenía la duda de saber si qué perfil exactamente están buscando, digamos, para los postulantes, ya que de mi parte, bueno, yo no soy profesional todavía, pero estoy estudiando, ¿sí? Ahorita estoy en Padua y aparte, pues, en la universidad, yo soy de Colombia, y quería saber exactamente cómo, si es requisito ser profesional, ya titulado, o por lo menos estar estudiando una carrera profesional. Muchas gracias por tu pregunta. Si estás estudiando, está bien. O sea, no hace falta estar ya graduado o licenciado. Estar estudiando una carrera también sirve. Todos los que están estudiando Pathway o cualquier cosa así, están dentro de esos requisitos. Ok, ¿y hay algún perfil profesional? No, puede ser de cualquier carrera. Por ejemplo, hay algunos que son abogados, ingenieros, arquitectos, enfermeros, de muchas profesiones distintas. Entonces, todo es bienvenido. Incluso queremos personas de distintas áreas, de distintas profesiones. Aquí en el chat, Cristian preguntó si solo serán seleccionados actuales miembros. No, esta selección es para nuevos miembros. Hay otro Cristian que está con la mano levantada acá, que quiere preguntar. Hola, hermano, buenas noches. Sí, señor. Tengo una duda con respecto a la misma pregunta que hace el compatriota. Yo en ese momento estoy retirado de la universidad, estoy próximo a retomar mis estudios. ¿Puedo participar de la actividad? Sí, puedes postular. Te puedes postular y vamos a analizar tu perfil igual, porque ya ingresaste, vas a retomar. Bueno, por causa del tiempo, no vamos a poder estar contestando más preguntas, pero voy a dejar aquí en el chat un correo donde pueden escribir si tienen más dudas. Y también tenemos las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Esta charla vamos a subirla a YouTube. Y bueno, pueden estar en contacto con nosotros después. Hugo, ¿podrías dirigirnos unas palabras? ¿Cómo no? Primero, agradecerles a todos la cantidad de jóvenes que se han involucrado en esta reunión
esta tarde, decirle que nos entusiasma en sobremanera la participación. Estuve ausente unos minutos, pero veo que ha sido respondida cantidad de preguntas. Esperamos que todos no solo estén entusiasmados, sino que hayan entendido los procedimientos. Reafirmo que no hay que pensar solo en este seminario, sino en la secuencia que tendremos de seminarios, así que a participar, involucrándose ahora para la próxima selección de octubre, pero sabiendo que si no es esta, habrá otra. No retengo el nombre de alguien que preguntó recién respecto a otras tareas o otros roles para trabajar dentro de la fundación. Eso llegará. La fundación está en un proceso de crecimiento. Hemos sido ampliamente bendecidos por el trabajo de estos años, y así como escucharon los testimonios de algunos de los participantes de los seminarios pasados, el proceso de crecimiento y de desarrollo del grupo y de la fundación seguirá. La misma, tengo el sentimiento de que esa misma profecía que escribió Leller Bada cuando dedicó la tierra de Sudamérica en el Parque 3 de Febrero va a aplicar a nosotros. Correrán los días, correrán los meses, correrán los años, y nuestra tarea empezará a ser una pequeña semilla que tendrá resultados en la amplitud del tiempo. Así que gracias por involucrarse hoy, gracias por su interés en participar, y los convocamos para que podamos seguir trabajando juntos. Solamente permítanme decirles que como miembro de la iglesia, como un exmisionero, como un hombre que me ha tenido la bendición de servir en la iglesia por muchos años, yo puedo decirles que el progreso, el entusiasmo, cómo la vida de muchos de ustedes va a ser enriquecida de una manera que puede ser no ser entendible en este momento, ocurrirá con su participación. El Señor bendecirá sus vidas en la manera que lo ha bendecido a cada uno de nosotros. Permítanme compartir mi testimonio del Evangelio. Yo sé que Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, y todo cuanto hacemos en la iglesia es para reconocer, honrar su nombre, llegar al templo y prepararnos para la magnífica obra, no solo de establecer Sion, sino de ser parte de la comunidad de los santos en el mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Hugo, gracias a cada uno de los que participó hoy en esta reunión, gracias por todo lo que compartieron, por este tiempo que han apartado para estar acá. Queremos agradecerles especialmente a todos los líderes que nos están acompañando, a todas las personas que han divulgado este evento, y les pedimos por favor que puedan ayudarnos a seguir divulgando, porque hay un montón de personas que todavía no lo conocen, ¿sí? Y es importante que podamos difundirlo. También yo les dejé en el chat el Instagram de la fundación. Cualquier cosa nos pueden escribir también ahí, pueden empezar a seguirnos también, y ahí vamos a compartir todas las actualizaciones y las novedades acerca del seminario y de otros programas y eventos de la Fundación Roble del Sur. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y para terminar le vamos a pedir a Diana González de Colombia, si nos puede ofrecer la última oración. Diana, ¿nos escuchás? Si no, se la vamos a pedir a Cristian David, que levantó la mano.
Amado Padre Celestial, te damos gracias esta noche por recibir esta información. Pedimos que podamos con tu guía estar día a día, adicional poder ser seleccionados cada uno de nosotros. Pedimos que nos bendigas y bendigas a cada uno de nuestros líderes y que esa información sea valiosa y de crecimiento tanto profesional como personal. Dejo esta oración en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Por favor, recuerden que las inscripciones van a empezar mañana y que ya pueden empezar a compartir la página con el link de inscripción para que todas las personas que estén interesadas y cumplan con los requisitos se puedan empezar a inscribir, ¿sí? Muchas gracias a todos nuevamente. ¿Vamos a sacar una foto? Gracias. ¿Renan? Sí, a ver, todos los que quieran pueden pedir su cámara y vamos a ir sacando algunas fotos. La comparten en el grupo, por favor. A ver, déjenme configurar aquí para poder... Lo primero voy a dejar de grabar